Normalmente cuando desarrollamos una aplicación cometemos errores que hay que solucionar. Ejecutamos la aplicación que estamos haciendo y no arranca, o arranca pero algo falla, se muere la aplicación y empiezan a salir mensajes de error. O puede ocurrir que la aplicación funcione pero no como queremos, simplemente produce una salida incorrecta y no hay ningún tipo de mensaje de error. O incluso puede ocurrir que la aplicación no haga nada, no hay ninguna salida, ningún mensaje, no hay tampoco mensajes de error, todo es silencio y no sabemos qué es lo que está pasando. En general, lo ideal es que haya mensajes de error y sería lo primero que tenemos que mirar para ver si nos dan alguna pista sobre lo que está pasando. Ante una situación de mal funcionamiento siempre conviene hacer una serie de comprobaciones iniciales. Por supuesto que el ordenador esté encendido, ver en qué directorio estoy ejecutando mi aplicación, ver si he instalado todas las dependencias. En nuestro caso es comprobar que he hecho npm install o volver a hacer npm install por si falta algo, ver que no esté ejecutando ya la aplicación en otra ventana y me he olvidado que la he lanzado. Por ejemplo, si he lanzado nuestro servidor web en un terminal aparte, no puedo volver a lanzarlo porque habrá un conflicto en el puerto 3000, que es donde corre el servidor. Entonces tendré que matar la primera instancia que lancé. También hay que comprobar si tengo conexión a internet, si tengo instalada la versión adecuada de los programas. Por ejemplo, para nuestras prácticas necesitamos la versión 12 de Node. Es decir, pues comprobar todo lo que pueda afectar a la ejecución de nuestra aplicación. Lo primero que tenemos que hacer es mirar a los mensajes de error que aparecen por la consola o consultar los ficheros de log que se estén generando para ver si nos dan alguna información sobre lo que está pasando. Normalmente veremos varios mensajes de error seguidos, pero puede que algunos de ellos no sean errores de verdad. Puede que el primer error sea el responsable de los demás errores que vemos y al arreglarlo pues desaparecen todos los demás errores e incluso sus mensajes y por supuesto sus mensajes de error. Los mensajes de error pueden ser muy largos y difíciles de entender, pero hay que mirarlos con detenimiento porque son la mejor fuente de información para saber qué es lo que está fallando. Vamos a ejecutar aquí el play en este ejemplo. Entonces se ha producido un error. Entonces normalmente al principio de los mensajes de error hay una descripción sobre lo que está pasando. Dirá que una función o una variable no existe, que faltan argumentos en la llamada a una función, que el valor de un parámetro no le gusta a la función, que no hay permisos para hacer algo, que existe un error de sintaxis, bueno, etcétera. Un montón de cosas pueden pasar. Luego suele venir algunas veces una parte del contenido del fichero donde se produjo el error, las líneas antes y después de cuál es la sentencia que está fallando. También viene después una traza con la pila de llamadas que se ha realizado hasta el punto del error, es decir, toda la cadena de llamadas realizadas hasta la sentencia donde se genera el error. Y además, junto a cada llamada se suele mostrar el nombre del fichero donde está escrita y el número de línea dentro de este fichero. En esta cadena de llamadas hay muchas funciones que nos son desconocidas porque pertenecen al código de las librerías o paquetes que estamos usando. No son funciones que hayamos programado nosotros. Por ejemplo, todas las que pone bla 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 no de módulos son funciones que se ejecutan dentro de los paquetes que hemos instalado. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar aquellas líneas que son de nuestros ficheros, los que nosotros hemos escrito, porque será donde hemos cometido el error. Aquí vemos, este caso es muy fácil, cómo el error se ha producido en quiz.js dentro de controller en la línea 222 y este llama bueno, a funciones internas de no de módulos, no de módulos, no de módulos, bla bla bla, hasta que llega al punto de error. Entonces el error de lo que se queja es de que la variable quiz ZZ, aquí es que se me ha colado una Z de más, no está definida. Está dentro del fichero este que se llama random play EJS en la línea 9. Entonces la cadena de llamadas pues parece ser que es desde nuestro controlador que va haciendo pues todo lo que hacen las librerías hasta llegar a este fichero en la línea 9. Y aquí vemos un poquito lo que comentaba. El código de ese fichero random play EJS, las líneas que hay antes y después del error y como en la línea 9 donde tenemos el fallo es aquí y vemos cómo simplemente, bueno, pues he puesto una Z de más en esta línea y este es el error que hay que arreglar. Editamos el fichero y ya está. Vamos a ver otro ejemplo. Voy a provocar un error. Me voy a ir a las rutas
y en las rutas del listado de quizzes voy a cambiar el nombre del método index por algo que no exista. Bien, si ejecutamos esto, pues me acaba de aparecer por la consola un error. Entonces este error lo primero que dice es que se ha lanzado un error en un fichero no de módulos. Esto me dice poco, pero aquí está la descripción. Dice que se requiere una función, una callback, una función, en un sitio donde yo estoy obteniendo indefinido. Es decir, tenía que haber pasado una función y lo que estoy pasando es un objeto indefinido. Vale, entonces si miramos la traza que se ha generado, vemos que esto no me dice nada, hasta que llegamos aquí a esta línea. Entonces, parece ser que dentro de Bing, claro, es el programa principal, estoy haciendo una serie de llamadas hasta que llego a AppJS, que claro, es también el módulo principal, que está haciendo una serie de llamadas internas hasta que llego a rutas, al fichero de rutas index, y se queja de la línea 53. Estos son, aquí pone no de módulos, estos son ficheros internos que no hay nada. Luego la información así más detallada que tenemos es esta, en la línea 53 del fichero index.js de rutas. Entonces si nos vamos a ese fichero que le tenemos aquí, línea 53, pues vemos dónde se está produciendo el error. Y entonces en este caso es que, claro, estoy llamando a quizController punto el nombre de una función que no existe. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues simplemente identifico que he escrito mal el método y lo arreglo. Algo que ocurre también frecuentemente es que el error que se nos presenta no sea el error verdadero que está ocurriendo. Y el error de verdad se produzca unas líneas antes o mucho antes. Pero es lo que está provocando el mal comportamiento que vemos. En este caso lo que tenemos que hacer es identificar qué es lo que se ha ejecutado mal para provocar el fallo en la línea donde vemos el error. También puede ocurrir que el error no esté en nuestro código, sino en alguno de los paquetes o librerías que estamos usando. Esto no es muy común, pero puede ocurrir, y en estos casos pues tendremos que depurar el código de los paquetes que hemos instalado, que estarán en Node Modules o en el sitio en el que sea, para encontrar cuál es la causa de error y ver cómo lo esquivamos. Una vez que hemos identificado dónde se produce el error, podemos hacer varias cosas para arreglarlo. Lo primero es inspeccionar visualmente la sentencia donde se produce el error. Tenemos que ver si hemos escrito mal el nombre de una variable, una función. Hay que mirar si estamos usando bien las mayúsculas y las minúsculas, que suelen provocar nombres distintos. Ver si falta alguna letra en un nombre o hay algunas letras bailadas de posición y cosas por el estilo. Luego podemos usar el depurador, que es lo recomendable, para ejecutar paso a paso nuestro programa. Entonces ponemos puntos de parada al principio de la función donde tenemos el error, en la línea donde está el error, o en los sitios que veamos que puedan ser interesantes. Se lanza la depuración, ejecutamos paso a paso y vamos inspeccionando las variables según vamos ejecutando. Y así intentamos identificar, pues cuál es la sentencia, cuál es la causa del error. Hace unos días publiqué un screencast donde cuento cómo se usa WebStore para depurar un programa. Echadle un vistazo. Si usáis otro IDE como Visual Studio Code y tal, pues es parecido. Si no usamos un depurador, que recomiendo que se use, lo que podemos hacer es poner trazas de tipo console.log con un mensajito que pinten por consola los puntos por donde está pasando la ejecución, o que pinten el valor de ciertas variables o expresiones, o lo que necesitemos consultar, siempre para identificar por dónde estamos pasando, cuánto valen las cosas y ver así qué es lo que está fallando. Hay veces que encontrar la causa del error es difícil. En estas ocasiones, pues puede ser interesante comentar una parte del código y volver a ejecutar el programa para ver si al quitar determinada forma, pues deja de funcionar, o ver qué es lo que ocurre. ¿Que el error desaparece? Pues seguramente el fallo está en la parte que hemos comentado. En este caso lo que podemos hacer es ir descomentando ciertas zonas hasta que aparezca el error y así identificar pues por dónde puede venir el fallo. O incluso podemos, si lo queremos, es añadir nuevas sentencias en el programa
para forzar a que ocurra algo determinado. Siempre la cosa es intentar encontrar alguna pista que permita identificar cuál es la causa del fallo y qué es lo que está produciendo el error. También puede ocurrir que no se esté ejecutando lo que debe ejecutarse. El programa no hace o no entra donde debería de entrar. Vamos a ver un ejemplo. Vemos que ya se está ejecutando el proyecto. Voy a ver el listado de los quizzes. Doy aquí y me salen nada más que 2 quizzes y está paginando. La segunda página están los otros 2 quizzes, pero me debería paginar de 10 en 10. Voy a ver un momento el código del listado de los quizzes. Entonces vengo aquí, controller quiz, y aquí está index. Entonces veo que lo que hace es, bueno, esto es la barra de búsqueda, que no afecta. Aquí he dicho que el número de elementos por página es 10. Me los está contando y está haciendo la paginación y renderiza este fichero. Luego no sé por qué salen nada más que 2. Voy a hacer una cosa. Cuando entro en este método voy a poner un punto de parada. Entonces paro la ejecución normal y voy a ponerme a depurar. Entonces pongo un punto de parada, llamo a la lista de quizzes y me salen 2 y no entra en el punto de parada. No está entrando aquí. Voy a poner... Sé que es una tontería, pero por probarlo también. Vamos a poner aquí un mensaje de log. Voy a poner así un montón de as para que se vea bien el mensaje. Entonces vuelvo a ejecutar. Digo, dame el listado de los quizzes y a ver si ha salido la traza. Me vengo aquí a la consola de depuración. Vamos a hacerla más grande. Y por aquí no ha salido ninguna traza. Bueno, no sé qué es lo que está pasando. Voy a hacer una cosa. Voy a irme... O sea, no está entrando en este middleware. Me voy a ir a las rutas. Las voy a comprobar. Entonces cuando pongo barra quizzes, pues sí que se llama la función index. Pero no está entrando aquí. Bueno, entonces, como cuando se pide esta ruta, se ejecuta este middleware, lo que voy a poner es 2 middlewares. Voy a poner uno delante. Entonces, como todos los middlewares, tiene el request, el response y el next. Y entonces vamos a coger y vamos a poner un middleware que haga lo siguiente. Vamos a poner una traza. Console.log ruta índice de los quizzes, ¿vale? Entonces, si realmente estoy entrando por aquí, debería salir esta traza. Y ahora llamo a next para pasar al siguiente middleware. Entonces, si ejecuto, vamos a formatearlo. Si yo ejecuto esto, vuelvo a lanzar el servidor. Entonces digo quizzes. He dado a esta línea, vamos a ver las trazas. De aquí. Entonces aquí está la ruta. O sea, sí que estoy entrando ahí. Entonces, si entro aquí y no paso aquí, ¿qué es lo que está pasando? Voy a poner un punto de parada. Ejecuto. Y entonces, cuando digo que me dé el listado de quizzes, pues se ha parado en este sitio. ¿Vale? Perfecto. Ejecuto la siguiente sentencia. Next. Ejecuto la siguiente sentencia. Ahora debería de entrar aquí. Bueno, se me ha ido a la ruta go back de los puntos de restauración, pero voy a ejecutar la siguiente sentencia. Y ahora estoy aquí, que es... Anda. Número de ítems por página es igual a 2, pero si ponía 10. Índice y no está la root. ¡Ay, ya me acuerdo! No está la traza que he puesto y aquí pone 2. ¡Ah! Ya sé cuál es el problema.
Fijaros que aquí estoy en las funciones que está exportando este módulo bajo la propiedad index y he asignado esta función. Y un poquito más arriba tengo lo mismo. Es que hice una copia de seguridad, un corta y pega de esta función porque estaba haciendo cambios para hacer unas pruebas. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que yo pensaba que se ejecutaba este código y es el de detrás. Entonces estaba asignando a la propiedad index esta función y aquí abajo se la volví a asignar. Entonces, claro, estoy machacando el valor. Y aquí tenía el puesto eso, que tenía dos elementos por página. Entonces voy a borrar esta función, que era una cosa temporal de una prueba. Y entonces ahora index sí que se está asignando la función que yo quiero. Si ejecutamos esto, hemos parado el servidor, le volvemos a arrancar, venimos aquí, le damos al listado de quizzes y ahora, bueno, tenemos el punto de parada este, le voy a decir que continúe y ya veo que me sale el listado completo de quizzes hasta 10 sin ningún tipo de paginación. Bueno, este es el típico ejemplo donde se estaba ejecutando algo totalmente inesperado. Voy a hacer limpieza para dejar esto como estaba. Hemos quitado el middleware este que he puesto para depurar. Y aquí tenemos nuestra función, ya voy a quitar la traza, funcionando correctamente, con 10. Si le pongo un 3, solo por probar que ahora me está haciendo caso, paro todo, vuelvo a ejecutar y al darle al listado de quizzes, pues ya me va paginando de 3 en 3. Luego ya tengo control sobre lo que se está ejecutando. Vuelvo a poner el 10. En ocasiones también puede ocurrir que el error no esté en nuestro código, sino que haya algún problema de instalación. En estos casos lo que se puede intentar es reinstalar los paquetes a ver si se arregla el problema. En nuestro caso, pues se puede borrar el directorio no de módulos para instalar todo otra vez, eliminar el fichero package log.json, borrar el directorio que está en nuestro directorio home.npm, que es un caché de los paquetes que se han instalados. Para no bajárselos continuamente de internet se suelen copiar ahí. Entonces, bueno, pues borrar este directorio puede ser interesante. Entonces, una vez hecha esta limpieza, pues podemos volver a ejecutar en npm install y cuando estén todas las dependencias instaladas, pues ejecutar el programa, a ver si esa era la razón del fallo. Otro tema que es imprescindible es que tengamos instaladas en nuestra máquina de desarrollo las herramientas necesarias que nos permitan examinar los elementos con los que estamos trabajando. Por ejemplo, es imprescindible usar alguna herramienta que permita ver el contenido de nuestros ficheros de bases de datos SQLite. Existen muchas alternativas o programas que podemos instalar. Por ejemplo, en Mac yo uso Lilla porque es gratuito y es fácil de usar. Entonces esto me permite inspeccionar los ficheros SQLite, ver qué tablas están creadas, ver qué esquema tienen cada tabla, ver los registros que están guardados en cada tabla y en general puedo ejecutar cualquier petición de tipo SQL. Sin una herramienta de este estilo vamos a ciegas. Estamos usando una base de datos en la que no sabemos bien qué es lo que se ha creado dentro, si están creadas las tablas o no están creadas las tablas, si tienen bien sus campos, si cuando yo estoy trabajando con el servidor se salvan bien los registros o no se están salvando. Esta que estoy usando y que os he mostrado es Lilla, que es un cliente gráfico, pero también se pueden usar herramientas en línea de comandos o incluso la propia consola. Bueno, es un poco más difícil de usar porque hay que saber cuál es la sintaxis de los comandos, pero sea lo que sea, algo de este estilo es necesario tener instalado. Hay ocasiones en las que no tenemos ninguna pista de lo que está pasando. En este caso hay que dar palos de ciego haciendo cambios hasta que encontremos algo que nos ilumine sobre lo que está ocurriendo. También podemos buscar en Internet, en Google, en foros, cuáles son nuestros errores para ver si hay alguien que le ha pasado lo mismo y ver cómo lo ha solucionado. No somos los primeros a los que se le va a producir ese error. Entonces, es una buena fuente de información.
También puede ser de ayuda leer la documentación de las librerías y de los entornos o de los elementos que estemos utilizando para saber que los estamos manejando bien. Entonces, si no conseguimos nada, es cuando hay que ir a preguntar en el foro de Moodle de la asignatura. En estos casos hay que proporcionar la información suficiente que permita entender cuál es el error al que uno se está enfrentando y que así nos puedan ayudar. No vale con decir solo, ay, tengo un error y no sé qué pasa, ¿alguien me puede ayudar? Si no se dice algo más, pues es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hay que decir en estos mensajes pidiendo ayuda? Pues cuál es el sistema operativo que estamos usando, qué versión de las aplicaciones y de utilidades son las que manejo. Por ejemplo, estoy usando Node 12.6, estoy en tal directorio. Indicar qué pruebas he realizado ya para intentar arreglar el error y qué es lo que ha pasado con estas pruebas, por qué no me permiten encontrar cuál es el fallo. Hay que incluir capturas de pantalla, los mensajes de error, las trazas que se estén produciendo, o sea, todo lo que pueda proporcionar información para centrar el problema y que la gente lo pueda entender bien y ayudarnos. Bueno, y luego lo que es un detallazo es una vez que hemos encontrado cuál es la solución del problema, pues coger y enviar la solución al foro para que le sirva de ayuda a otra gente. Bueno, y para finalizar, decir que todo esto que hemos visto son las actividades que un desarrollador debe de realizar continuamente y a las que debe de estar acostumbrado. Esto es el día a día. Bueno, pues con esto termino, espero que os haya servido de ayuda. Un saludo.